4:11. Hablemos de salud. Importante hablar de salud. Cristian, del doctor Emil Jorge Mansur, médico internista especializado en medicina crítica, o sea, intensivista. Y hay una situación de gran preocupación que nos trae él, porque trabaja en estos casos y debe ser una preocupación de todo lo relativo a la situación de asistir a alguien con un problema cardiopulmonar. ¿Cómo puede ser efectiva la reanimación cardiopulmonar? ¿En qué condiciones, en qué circunstancias? Doctor, buenas tardes, bienvenido. Saludos, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, el tema de reanimación cardiopulmonar ahora mismo está muy en boga. Y aplatanado ahí. Eso cuando una persona... Es cuando una persona colapsa por un origen cardiovascular. Entonces, para las personas que están viendo ahí, es alguien que simplemente se desmaya, no responde, no tiene alguna, no abre los ojos. Ya más especializado, no tiene pulso, no respira. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su preocupación con ese tipo de situaciones? Ese tipo de situaciones, lo que sucede es que para nosotros en cuidados intensivos hacer nuestro trabajo adecuadamente y poder devolver un paciente, devolver un familiar suyo a estabilidad, a sacarlo en salud, nosotros requerimos que la población ponga de su parte, porque se ha demostrado que la única forma de salvar a un paciente que sufre un arresto cardíaco, una muerte súbita, como nosotros le llamamos, es dándole reanimación cardiopulmonar en el lugar, y no necesariamente por un personal médico, tiene que ser por personas ordinarias. ¿Y cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé lo que hay que hacer? Si una gente le da un yeyo. Sencillo. Eso, primero hay cursos que se están comenzando a impartir y tienen algún tiempo impartiéndose en República Dominicana de cómo enseñar a la población a reanimar. Y de acuerdo a la práctica, Elizabeth, y de acuerdo a la práctica conocida por ustedes, ¿qué porcentaje de las personas afectadas por ese tipo de accidentes llega, por ejemplo, a un centro médico calificado con la atención previa debida? O sea, de 10, por ejemplo, ¿cuántos son debidamente auxiliados? Bueno, en nuestro país actualmente la estadística en ese tema es muy pobre y casi ausente. Pero comparándolo con estadísticas de Estados Unidos y de otros países que sí están tomando esos números, tenemos que de un grupo de pacientes donde se entrenan a personas a reanimar, en Estados Unidos están llegando, que le dieron reanimación cardiopulmonar hasta un máximo de 5 de 10 pacientes. O sea, la mitad. ¿Qué hacen allá? ¿Qué hacen allá? ¿Es por empresa? ¿Es un asunto de información pública por los medios? Es un asunto ¿Cómo lo de hacen que es educación. efectivo? Pero ¿cómo es el sistema? General. ¿Cómo lograrlo? ¿Por empresa? ¿Por escuela? ¿Cómo lo hacen allá? Realmente todas las anteriores. Okay. Hay proyectos en los cuales el mismo gobierno está involucrado en que las escuelas, y aparte de eso hay varias sociedades que están en ese mismo aspecto, entrenen a las personas hasta del colegio. Se le dan cursos en colegios, en el colegio, en las empresas, se le dan cursos en nursing homes, se le da cursos también de forma particular. Atención, Montserrat. ¿Qué es lo que sugeriría usted como especialista? Bueno, dos preguntas. Primero, ¿por qué el 911, que por lo menos lo tenemos en el Gran Santo Domingo, no podría hacer la diferencia en un caso de este tipo? Primera pregunta. Y segundo, ¿qué usted sugeriría como especialista? Quizás que se incorpore este entrenamiento, por ejemplo, en las escuelas, desde pequeñitos hasta adultos. Iglesias, oficinas gubernamentales. El 911 ha venido a mejorar mucho el sistema y ha reducido el tiempo en el tiempo de acción de muchas de esas patologías y se puede llegar a actuar. Pero como quiera hay un tiempo en el que, aunque ellos lleguen rápido, si la población en general no se entrena, no está consciente de que debe de aprender eso, de que debe de aprender esas habilidades sencillas para usted mantener a una persona viva en lo que tiene ayuda de un personal capacitado, no estamos en nada. ¿Todo el personal del 911 está debidamente entrenado? Sí. Todo. La segunda pregunta que le hice, disculpa Cristian, sobre qué sugiere quizás entrenamientos masivos, iglesias, escuelas, empresas, supermercados. ¿Qué sugiere usted? Es bueno que lo mencionas. Realmente lo más importante es que todas las empresas deberían estar entrenando a su personal. Y ahí de forma internacional
Se exige por lugares donde hay más de 100 personas, debe haber un desfibrilador, debe haber una persona capacitada en reanimación. Debe haber un desfibrilador en cada empresa, por ejemplo. Que tenga más de 100 personas que se reúnan en un solo lugar, en Estados Unidos se exige. Ok. Por ejemplo. No, aquí yo he visto, pero... Aquí hay plazas, por ejemplo, que tienen, que ya están. Bueno, tengo entendido que Sanville tiene, y tiene un equipo que fue entrenado en reanimación. Y así hay varios que se están sumando. Pero la ley aquí no lo exige. Todavía eso no está siendo exigido. Lo ideal, doctor, sería tener una muestra, ¿no? Como para indicar en presencia de la gente que nos sigue por televisión cómo se hace. Pero mientras tanto, si usted pudiera dar una explicación y sugerirle a la gente de cómo hacer, por ejemplo, cómo tratar un caso, una emergencia cardiopulmonar que usted ¿qué hace? Lo básico. Sí, estoy tomando nota, doctor. Lo básico son 2 puntos. 2 puntos. 1, llamar al 911. 911. Primero. Y el segundo punto, colocar sus manos en el pecho y apretar rápido y fuerte. ¿Cuántas veces? Más de 120 por minuto. Más de 120. Intenso, es como si fuese dando. Sí. Colocar mano en el pecho. Ya la técnica en sí es bueno practicarla porque cansa, es un ejercicio que cansa. Nosotros hemos sabido durar 45 minutos dando compresiones, pero para la persona común, el objetivo en lo que viene ayuda, para eso primero hay que llamar ayuda. ¿Y qué efecto tiene ese ejercicio, Sencillo. Doctor? El corazón late y funciona como una bomba. Saca la sangre de un lugar y la lleva al resto del cuerpo. Como el corazón está parado, este movimiento simula su función y mantiene sangre llegando al cerebro, que es lo que nosotros necesitamos que no falle. Mis hijos, tomen nota, ¿eh? Que tú tomaste, Estamos hablando con el doctor Emil Corre Mansur, que es intensivista. No logran milagros. Si el corazón se detiene, no pasa sangre al cerebro, hay un colapso. Entonces, si llega así en esa condición, no hay mucho usted puede ser mago y no hay manera. Mira, y lo que está diciendo el doctor es muy importante porque lamentablemente nosotros tenemos una cultura ante desastres, inclusive de que no tenemos un plan de evacuación en oficinas gubernamentales, en escuelas, en empresas, y entonces se suma esto de que, óyeme, un infarto, un preinfarto le puede dar a cualquier persona en cualquier momento. Entonces, si tú tienes un personal ahí capacitado, o por lo menos has capacitado a la ciudadanía, a las personas, el vecino de al lado te puede dar una ayuda y puede ser mayor tu probabilidad de poder vivir. Claro. Y de que no sea fatal. Quizás miren, ser Cruz Rojista, pregunta al doctor, de manera voluntaria, obviamente, o recibir un curso de primeros auxilios, eso debe ser obligatorio en este y en cualquier país del mundo. Obligatorio, no opcional. Que mi niño ya de los 7 años en adelante sepa desde marcar un número correcto, que así con mismo. El tema de la tecnología a uno se le han olvidado los números, hasta dar ese auxilio, saber cuándo dar duro en la espalda. A nadie le ocurrió cuando se han discutido en los últimos tiempos, se ha hablado de ley médica, seguridad social y todo esto, consignar esto en la ley. Por lo menos no ha sonado mucho. Cuando han pasado los incidentes más recientes de personas que han colapsado, por ejemplo, en el Mirador, ahí se hace caso Marco auge. De la Rosa. Exactamente. Se hace auge durante ese periodo de tiempo, pero requiere un poco más, porque esto es, al igual que las escuelas, al igual que una clase que usted recibe en el colegio, esto es igual de importante, porque se salvan vidas. Entonces, nosotros ahora mismo en CEDIMAS estamos trabajando en uno de los centros de cardiovascular más avanzados que hay, y las herramientas que tenemos son útiles, pero serían mucho más útiles si nos llegaran los pacientes y mejor. Por ejemplo, doctor, yo no sé si doctor, usted... en el sistema de salud pública del país, especialmente el gerenciado por el Ministerio de Salud, no existe un capítulo dedicado a la educación popular en salud, es decir, a la educación de los ciudadanos en materia de salud. Sí, ellos tienen que pudieran incorporar ese tipo de temas. Ellos tienen capítulos ahora mismo de capacitación y de educación en el Departamento de Salud Pública. Y lo hacen a través de... Realmente nosotros ahora mismo desconocemos si ellos están haciendo esfuerzos con respecto a reanimación cardiopulmonar, porque por lo menos en nuestros centros no han llegado todavía. En el caso, por ejemplo, de los niños, que... hay muchos casos de ahogamiento, con dulces, con comida, de atragantarse los niños, que muchas veces, por ejemplo, yo recibí un curso de cómo actuar ante esas situaciones, pero eso sucede.
llegan muchos casos allá, ¿cómo se tratan estos casos? ¿Están los padres debidamente entrenados para esto? Cuando uno es madre primeriza, generalmente uno busca información, pero eso es similar al otro caso y se da con mucha frecuencia. Eso en el proceso de entrenamiento, los cursos que ya están prediseñados para esto, se incluye eso. Porque al igual que los adultos, los niños pueden sufrir colapsos. Y especialmente en los bebés y en niños bien jóvenes, las causas más frecuentes son respiratorias. Por ende, ellos pueden salir mucho más fácil de un evento de esto. Pero si no se corrige el problema rápido, el paciente cae en una parada cardíaca. Igual. Doctor, usted quizás no se imagina, yo lo digo porque yo soy el sorprendido, el valor que tiene la orientación que usted está ofreciendo a través del Sol de la Tarde. Yo soy una persona ya que estoy por encima de la mediana edad. Adulta. De la mediana edad y con un nivel de información probablemente por encima del promedio. Y sin embargo, yo le confieso casi de manera vergonzante que yo no sabía cómo actuar. Sí, si yo me hubiera encontrado un accidente de este tipo y tuviera que actuar, posiblemente yo no tenía la conciencia de que debía proceder como usted lo ha recomendado. ¡Ay, le dio un yello a Pablo! Es decir, se pone una persona que sufre... Eso es lo que iba a hacer Luis José. ¡Ay, le dio un yello! ¡Ay, le dio un yello! Pero tú lo sabías. Se le pone todo el mundo al lado tú y no sabías, ni respira. Tú hubieras actuado con yo fui miembro por 8 años de la Cruz Roja y tengo nociones básicas de esto. Ahora, el tema es también practicarlo, claro que sí, leerlo, ejercitarse con tus hijos, con tu esposo, en tu casa. Y tener la conciencia. Y compartir. Hablábamos de la necesidad de que las plazas, sobre todo los lugares de grandes concentración de personas, pero yo pienso también en los residenciales que tienen muchos apartamentos, en las iglesias, la cantidad de gente que se puede concentrar en una iglesia, sobre todo los domingos, es enorme. O sea, no es solo la plaza comercial, hasta en una boda, quizás en un cumpleaños masivo, es importante que ese equipo esté, y no está en los hoteles, en los restaurantes. Doctor, recomendaciones. Los restaurantes entonces, que se roban los parqueos y no lo comen. Las recomendaciones finales suyas con este tema a las autoridades de salud, a las empresas privadas, escuelas, educación, que tiene un alto presupuesto, y es educación en definitiva, y fundamental, educación por la vida o para la vida. Claro que sí. ¿Cuáles serían sus recomendaciones así anotadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Mis recomendaciones, básicamente, primero, a la población en general, interésese. Ojalá que nunca les toque, pero si su familiar fuera a sufrir un evento así o alguien de su cercanía, usted quisiera saber qué hacer y prepararse para ese momento tan difícil. A las compañías y a las autoridades hay que motivar para enseñarles a la población en general que esto es algo sencillo, algo práctico y que puede ser hasta divertido aprender a hacer. Un cursillo, así, en el trabajo, convocando al personal. Sencillo. Las personas aprenden de esa forma, están preparados para una eventualidad. ¿Las ARS debieran estimular esos cursos? Quizás impartirlos, porque eso es medicina preventiva. Así mismo. Siga la lista. Entiendo que sí, y ahorran costos. Siga la lista, doctor. Y básicamente, por último, yo entiendo que cuando se hace esto, se coopera con la vida. Nosotros como personal de salud queremos prevenir, pero también estamos listos para actuar. Ojalá para nosotros recibir pacientes en mejores condiciones para poder ayudar más personas. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Placer. Doctor Emil Jorge Mansur, médico internista, medicina crítica, los momentos críticos, es intensivista. Y son recomendaciones muy importantes. Ya doña Mon se las anotó todas. Cambio y fuera, Mauricio.